Bien, amados hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Hace un momento cantábamos, estamos parados en Tierra Santa. Qué precioso es, hermanos. En este momento, en todos nuestros hogares, hay esta bendición, porque la tierra de nuestras casas se ha transformado en eso, en una tierra santa. Y es precioso, pues, porque en esta tierra santa en la que estamos, porque es una bendición que sea así. La tierra se ha vuelto santa porque el Señor está allí. Y los que estamos allí también somos santos, por la gracia de Dios. Y lo que hacemos en esta tierra santa también es santo. Es reconocido y aceptado por el Señor, que lo santifica. Él viene, santifica el lugar, santifica a los que están reunidos, santifica pues la reunión. Y ahora vamos a otro de los detalles que incluye esta bendición. Él habla en la reunión. Amén. Él va a hablarnos. Y es lo que buscaremos esta noche. Que el Señor nos hable. Todos nosotros de manera personal, individual, necesitamos que Dios nos hable. Hay cosas importantes que Dios quiere decir. Y ese es el momento para detenernos y prestarle atención, prestarle cuidado a lo que Dios me tiene que decir a mí. Yo no estoy aquí para escuchar lo que Dios tiene que decirle a mi hermano. Estoy aquí para escuchar lo que Dios me tiene que decir a mí. Esto es muy importante, hermanos. El pacto de Dios con Israel fue ese. La base del pacto fue ese. Si oyeres hoy atentamente mi voz, seréis mi especial tesoro. Seréis una nación santa y me seréis un reino de sacerdotes. En eso nos convertimos cuando nos reunimos, como hoy. Cada uno de ustedes y yo nos convertimos en eso por la gracia de Dios, en sacerdotes que ministramos al Señor sacrificios de alabanza. Eso es lo que está pasando ahorita. Y así como el Señor le hablaba al sumo sacerdote en el lugar santísimo, así también, hermanos, Dios quiere hablar a cada uno de nosotros para instruirnos, hermano, en relación a las cosas que tienen que ver con nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Así que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro oído, evitemos cualquier distracción. Concentrémonos, hermanos, en la verdad de que la presencia de Dios está con nosotros y en nuestros corazones. Vamos a continuar, y en este caso allí siempre en la primera carta a los tesalonicenses, vamos a continuar viendo en el capítulo 2 el ministerio del apóstol Pablo entre la iglesia de los tesalonicenses. Aquí Pablo habla de una visita, y esta visita es precisamente el tiempo en el cual el apóstol Pablo llegó por primera vez. Y él está diciendo que él considera que la visita o la oportunidad en la que el Espíritu Santo llevó a Pablo a Tesalónica, por eso precisamente él considera que no ha sido en vano, número uno. Número dos, porque él tiene el testimonio de que los tesalonicenses se convirtieron en los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y está seguro que a partir de ese momento ellos se dispusieron, como muchos, incluyéndonos a nosotros, a perseverar esperando de los cielos a Jesucristo, al cual nosotros no solamente sabemos, sino que predicamos y anunciamos que Dios lo levantó de los muertos. Y estamos seguros
de que debido a eso, hermanos, nos ha librado de la condenación eterna. Esto era una satisfacción tan grande en el apóstol Pablo y consideraba lo precioso, lo glorioso, lo valioso que fue esa bendición de que él haya podido llevar el evangelio a los tesalonicenses, a pesar de que en esa visita él recibió un rechazo tan tremendo de muchos, pero él estaba contento con los pocos que pudieron creer en la predicación del evangelio, y él está seguro que esos pocos se han multiplicado de tal manera que no solamente ha crecido en número, sino que también ha crecido en fe, ha crecido en gracia, pero sobre todo ha crecido en el amor hacia el Señor. Y por esa razón ellos están padeciendo las cosas terribles que en aquel momento era noticia para el apóstol Pablo de que estaban sufriendo. Por eso en esta carta él les consuela mucho al respecto de esto, de estar en tribulación. Dice él aquí, versículo 2 de Tesalonicenses, dice, recordando esto, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, porque de allí es que se fue la Tesalónica. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Si nosotros vemos en el versículo 6 del capítulo 1 de esta misma carta, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Yo no sé, hermanos, pero piensen por un momento. ¿Qué tenía que hacer el apóstol Pablo? ¿Y qué tenía que hacer la gente que deseaba escuchar el evangelio? Tenían que exponerse a la agresión, al insulto, quizás, hermano, hasta arriesgar su vida por reunirse en algún lugar para escuchar la predicación del evangelio. No solamente el apóstol Pablo enfrentó la oposición, sino que ellos también la enfrentaron. Por eso Pablo está recordando esto. Pero viene él y en el versículo 3, y es bien interesante, algo que debemos prestarle mucho cuidado, porque aquí dice él, porque nuestra exhortación, y yo quiero que entiendan esta palabra, exhortación, porque para muchos, bueno, en nuestro medio, por nuestro idioma, se ha tenido, que dijera, un concepto por la mala definición que tenemos de esta palabra. Pero esta palabra realmente significa consolación. No es regaño. No es un sermón que se le da a la gente para regañarlo. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, que el mensaje que llevaron ellos era un mensaje de consolación. Y que ese mensaje de consolación estaba apoyado porque no era un error enseñarse. Tampoco adolecía de alguna impureza, ni mucho menos era un mensaje falso o un mensaje engañador. ¿Por qué razón dice esto el apóstol Pablo? Porque, como vamos a ver más adelante, el apóstol les recuerda que ellos recibieron ciertamente la predicación del evangelio en medio de gran tribulación, y que no fue una gran tribulación que vivían solo ellos, sino que el mismo apóstol Pablo lo estaba experimentando, y él les advierte de que así como se encontraron en esa condición, esta condición seguramente iba a ir siendo más difícil por la fe. Él está aquí diciendo que él no les predicó el evangelio para engañarlos. Él se está diciendo que les predicó el evangelio para consolarlos, porque ciertamente el evangelio es lo que trae consolación. Por eso es el evangelio del perdón, es el evangelio de la salvación, es el evangelio de la paz. Por esa razón. Y es cierto, al recibirlo con la fe que se debe recibir, los que lo hacen
verdaderamente entra en una bendición de relación con el Dios vivo y verdadero. Es decir, ya no es cuestión de que lo oigamos por allá, que vengan los rumores de alguna cosa, sino que de manera personal estaban ellos experimentando esta verdad, esta realidad. Es decir, lo que veían en el apóstol Pablo también se cumplió en ellos. Pero podían ver al apóstol Pablo en medio de situaciones difíciles para poder exponerles el evangelio, pero Pablo siempre estaba animado, siempre estaba gozoso, siempre estaba contento, siempre estaba alegre, siempre estaba dispuesto, voluntarioso a correr el riesgo que fuera necesario con el propósito de consolarlos. Qué precioso eso, hermanos. En el versículo 4 hay otro apoyo para la predicación del evangelio entre los tesalonicenses. Dice aquí, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Este versículo debe causar en nosotros una voluntariedad para ser predicadores del evangelio. El Señor no le va a confiar el evangelio a alguien que no sea aprobado. Porque ¿cómo puede enviar Dios a alguien que le va a flaquear? A alguien que se va a correr. Imagínense que llegaba el apóstol Pablo donde ellos y decía, ay, ustedes no saben lo que se sufre por estar predicando el evangelio. Miren, si ser evangélico cuesta. Ser evangélico es terrible. Ser evangélico, ser creyente es duro. Yo he escuchado comentarios de esa índole saliendo de la boca de muchos cristianos, aún de pastores. Hermanos amados, eso es en parte verdad y en parte mentira. ¿Por qué razón? Porque está visto aquí, está probado que las situaciones que van a venir por predicar el verdadero evangelio de seguro va a ser tribulación, oposición, resistencia. Eso lo sabemos. Por eso precisamente el Señor confía el evangelio a aquellos que no van a correrse ante tales circunstancias. El Señor Jesucristo, cuando envió a sus discípulos, Él les dijo que los estaba enviando en medio de lobos y de serpientes. Y no estamos hablando de lobos en lo físico o serpientes en lo físico. Él estaba hablando de algo espiritual, estaba hablándole, los estoy enviando en medio de diablos y de demonios. Los estoy enviando en medio de gente perversa, terrible, que no va a dudar en tirarles piedras, en golpearlos, en torturarlos, en encarcelarlos. No van a dudar. En medio de esa gente los estoy enviando, porque esa gente, ustedes deben llevarles el evangelio y darles testimonio para que salgan de ese estado, de esa condición. Dice aquí que fueron aprobados por Dios. Hermanos, antes de llegar a los tesalonicenses, ya el apóstol Pablo había pasado por varias pruebas y Dios le iba confiando más y más la predicación del evangelio, porque en cada prueba que el apóstol enfrentaba era aprobado por Dios, porque Pablo respondía con la actitud correcta, con la voluntariedad, hermano, movido por el Espíritu Santo para poner no solamente su cuerpo, sino todo su ser en el altar del sacrificio de la predicación del evangelio. Porque, hermano, uno no puede predicar el evangelio sin sacrificio. Así de sencillo. Uno no puede ser cristiano sin no estar dispuesto al sacrificio. Uno no puede ser creyente sin no estar dispuesto a la prueba. Así de sencillo. Pero pasar por esas circunstancias es la escuela del Señor, es, hermano, la metodología del Señor para, hermano, pulir, para, como dijera yo, capacitar a sus mensajeros.
Imagínense al apóstol Pablo, a la primer pedrada se hubiera corrido. A la primer bofetada se hubiera corrido. Al primer latigazo se hubiera corrido. Solo una hubiera aguantado. Una prueba nomás y Señor, yo lo siento mucho. Si esto es predicar el evangelio, mejor ya no sí. Yo estoy seguro, hermanos, que las congregaciones dependen mucho del ejemplo de los predicadores. Así de sencillo. En una familia, los hijos dependen mucho de la valentía del padre y de la madre. Dependen mucho de eso. Yo creo que un hijo se ha de avergonzar de ver a su padre que es un cobarde. Se ha de avergonzar de eso. Es duro, es difícil. No puede haber, hermano, un predicador del evangelio que sea cobarde y que huya y que no cumpla la responsabilidad de su llamamiento de predicar el evangelio aún en medio de gran oposición. O sea, el ejemplo de Pablo era tan elocuente para los tesalonicenses, hermano, para que ellos en medio de la gran tribulación que tenían, hermano, tuvieran esperanzas y que entendieran que así como Pablo sufría o había sufrido en medio de ellos igualmente iban a tener la experiencia, y así como Pablo no se había echado atrás, tampoco ellos podían hacerlo. Cada vez que me imagino yo, había alguien que se debilitaba, quizás alguien le decía, mira, pero acordémonos del apóstol Pablo, acordémonos de ese hombre, nosotros lo vimos llorar, lo vimos gemir, lo vimos sufrir, lo vimos aguantar, lo vimos soportar las cosas que le hicieron acá. No puede ser que nosotros defraudemos a la fe o defraudemos a Dios, porque al hacerlo nos exponemos nosotros y esto va a resultar vano. De nada va a servir. Para que tenga valor, para que tenga realmente el efecto que necesitamos, debemos, hermanos, ver este ejemplo, ver y vivir esta experiencia. No puede ser de otro modo. La fe es probada, el amor es probado, la paciencia es probada, toda virtud de Dios es probada en aquellos que las tienen. Así de sencillo. Entonces, dice aquí que fueron aprobados por Dios, y esto me gusta mucho, porque más adelante el apóstol Pablo está diciendo que él no está buscando ser aprobados por los hombres, aunque eso no es malo. En cierto modo no es malo. Pero la aprobación que debemos buscar es la aprobación de Dios. Qué bueno que los líderes, los pastores puedan aprobar a los miembros de una congregación por su servicio, por su valor, por su entrega. Eso es buenísimo, hay que dar un reconocimiento y debemos nosotros sentirnos contentos de eso, pero debemos, hermanos, entender que hay una aprobación mayor todavía, y es la aprobación de Dios. El Señor le confió el evangelio al apóstol Pablo, y el Señor sabía que con este tesoro que el Señor le entregó al apóstol Pablo, él sabía la gran responsabilidad que tenía. El apóstol Pablo sabía la gran responsabilidad que había recibido de Dios, y por esa razón él agradó a Dios, porque no podía de ninguna manera defraudar a Dios, avergonzar a Dios o acarrear oprobio sobre Dios. Así de sencillo. Y por otro lado, tampoco podía defraudar al pueblo al cual le predicaba y que recibía con fe el evangelio de salvación. Él tenía que luchar, hermano, como dicen, a como diera lugar, a fin de mantenerse aprobado por Dios, pero también aprobado por la iglesia, aprobado por los hombres y mujeres de Tesalónica, hermano, que estaban, como dijera yo, apoyándose en el testimonio de Pablo.
en el gozo del evangelio, en el gozo de la salvación. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, vamos ahí, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice aquí el apóstol Pablo, para tener una referencia: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Él se pregunta a sí mismo, como tratando de dar a entender que los creyentes deben realmente tener una definición de su conducta. Es decir, que lleguen al punto de darse cuenta que Pablo tiene un ministerio y que está predicando un evangelio no para buscar su propia gloria, aunque él puede recibir gloria por eso, vamos a verlo más adelante. Sin embargo, no es eso lo que está buscando el apóstol Pablo, pero como consecuencia lógica viene. Dice aquí: o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense bien, y esto es lo que está pasando con muchos hoy día, hermanos. Hay muchos que están buscando primeramente el favor de los hombres, y lo tienen. En muchos casos hay gente que le ha dado tanto reconocimiento a muchos, no, porque eso es lo que buscan, pero no tienen el reconocimiento de Dios. Eso es grave, eso es difícil. Vamos, por favor, y veamos también. Pueden buscar el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 18. En esto creo que el apóstol Pablo se basaba fuertemente, porque él no podía estar haciendo una cosa distinta de lo que el Señor Jesucristo había hecho y había enseñado. Capítulo 7, versículo 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces notemos, esta era la base del apóstol Pablo para poder, hermanos amados, mantenerse en esa posición. Él esperaba que al predicar el evangelio hubiera gente que creyera, y como cosa o como respuesta lógica, la demostración de gratitud, la demostración de gratitud no solamente hacia Dios, sino al apóstol Pablo por llevarles el mensaje del evangelio. Era lógico que la gente respondiera con gratitud hacia el apóstol Pablo. Era lógico, pero no es eso lo que él buscaba. Él sabía que eso era algo que estaba dentro del cumplimiento de la predicación del evangelio. Primera Corintios capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, pues, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Esto no solamente para los predicadores, sino para todos nosotros como creyentes, porque en realidad todos nosotros en algún momento dado predicamos el evangelio, pero tengamos claro qué es lo que estamos buscando. Y si estamos predicando el evangelio, entendamos que lo estamos haciendo porque hemos sido primero aprobados por Dios. Eso es lo importante. Y el evangelio se nos ha confiado. Por lo tanto, entendamos esto. Desde el momento, hermano, que nos disponemos, es porque Dios, hermanos, conoce nuestros corazones y nos ha probado. Él está consciente, Él sabe perfectamente cuál es el sentir
cuál es la intención y cuál es el propósito que tenemos en el corazón para disponernos a la predicación del Evangelio. Él sabe perfectamente que no vamos a hacer mal uso del Evangelio. Como vimos hace unos días, que algunos predican a Cristo por vanagloria, otros por ganancia deshonesta, otros por envidia, etc. Hay tanta cosa. Pero los que son aprobados por Dios no van a hacer una cosa diferente o distinta, inapropiada en la predicación del Evangelio. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, hermanos, para darles más confianza todavía. Porque en realidad, escúchenme lo que voy a decirles. Si al predicar el Evangelio, como muestra de gratitud, la gente puede volcarse con uno, agradeciendo. Eso, como repito ya por tercera vez, es lo que se puede esperar. Pero con todo respeto y con mucha gratitud para muchos hermanos que me apoyan en este ministerio, quiero decirles, ¿qué es más grande? ¿O qué es, sin menospreciar, qué es más importante? ¿Lo que un predicador puede recibir de la gente agradecida o lo que un predicador da de parte de Dios a la gente? El apóstol Pablo hace claro eso, que si de la gente nosotros podemos recibir bendiciones materiales y nosotros le damos las espirituales, ¿quién en realidad está dando más? Con esto, insisto, no espero que se sientan mal, sino que comprendamos la realidad. ¿Qué estoy tratando de que veamos? Que apoyemos, que agradezcamos y que en la medida más grande que podamos hacerla, siempre Dios va a darnos mucho más a través de un predicador genuino, de un predicador ungido, de un predicador verdadero, porque nos está dando la enseñanza del camino eterno, de la vida eterna, de la salvación eterna, y eso no tiene precio. Entonces sería vano que el apóstol Pablo estuviera buscando riquezas por la predicación del Evangelio. Hermano, es el camino equivocado. No digo que no se pueden tener, pero esa es cosa de Dios y de los demás, pero no es por esa razón que debe hacerse. Pablo no llegó a los tesalonicenses buscando esas cosas. Él llegó con todo el amor de Dios en su corazón para dar el Evangelio a las personas sin importarle quiénes eran, hermano, y qué respuesta iban a dar. Pablo está tan agradecido, no solo con los tesalonicenses, con los filipenses, con todos ellos, por las muestras de amor, por las muestras de gratitud, por las muestras de aprecio que le dieron a él, en reconocimiento, en gratitud, por haberles llevado la salvación a través de la predicación del Evangelio. Porque ellos conocieron a Jesucristo, conocieron al Dios vivo, y eso trajo un gozo que no es cualquier gozo, no es un gozo de este mundo, es el gozo de los cielos. Entonces vale la pena pagar el precio por lo que hemos recibido, si es que puede llamársele precio. Yo creo que más bien es gratitud, es reconocimiento, no precio. No precio, porque no hay forma de decir que vamos a recompensar, que vamos a pagar. No hay forma. Lo que hagamos no es un pago. Lo que hagamos no es una recompensa. Lo que hagamos es un servicio de amor, de gratitud. Es un servicio de reconocimiento hacia Dios, hermano, manifestado en esa gratitud por el siervo que Él nos ha enviado para que nos exhorte, hermanos. Y entendamos que la exhortación no procede de error, ni de impureza, ni por engaño. Leamos el versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Yo sé que esta lectura nos va a ayudar a entender lo que he estado diciendo. Un poco más lo que he estado diciendo. Porque nunca, repito, usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Podría decir Dios, no, lo que Pablo está diciendo no es cierto. Yo no lo he enviado.
Además, sí, yo lo envié y le di un verdadero evangelio. Él está haciendo otra cosa. Para nada. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos, aquí es donde quiero balancear la cosa yo. Aunque podíamos seros como apóstoles, seros carga como apóstoles de Cristo. Él habla de un derecho. Esa es la realidad. Pero él dice que no estaban buscando ser carga para ellos. Antes dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, la niñera, que cuida con ternura a sus propios hijos. Quiero repetir este versículo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura. Aquí sería bueno que saquemos un poquito más. Dice que cuida con ternura a los hijos ajenos, como cuidando a sus propios hijos. Es la idea aquí. Fíjense bien en esto. Esto es bien importante. ¿Con qué amor? ¿Con qué dedicación? ¿Con qué sacrificio? ¿Con qué esfuerzo? Hay hombres que se han dedicado a cuidar las almas de los hombres, a cuidar las familias, a cuidar las congregaciones, y que lo han hecho, hermano, como cuidar a su propia familia. Algunos hemos llegado al extremo de descuidar a nuestra propia familia por estar cuidando la familia de Dios, y eso sí que es un problema serio. Creo que no debería de darse, porque algunos descuidamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, por estar cuidando a las familias de otros. Yo creo que no debería ser así. Debe de balancearse eso, de equilibrarlo, para no tener conflictos. Pero fíjense, él dice en el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Qué tremendo esto, hermano. Pero entendamos un poquito. Alguien puede decir, bueno, es el apóstol Pablo allá con los tesalonicenses en aquella época. Hermano, si esto está escrito para nuestra enseñanza. Está escrito para nuestro ejemplo. Y qué bueno que haya hombres como el apóstol Pablo predicando el evangelio en estas condiciones, bajo estas circunstancias y con estas experiencias. Porque yo siento que ha de ser feo estar predicándole a un grupo de gente que no goza de nuestro aprecio, o que no gozamos del aprecio de esa gente. Yo no sé, francamente es feo. No hace sentido. ¿Cómo voy a llegar yo delante de un grupo de gente que no lo aprecia, que no lo quiere, que no hay un afecto genuino, un afecto espiritual, un afecto entrañable? ¿Cómo se puede recibir la predicación del evangelio en ese sentido? No haya un corazón donde realmente reposar la palabra, si aquel que está recibiendo el mensaje es alguien que no goza del aprecio del predicador, y el predicador no goza del aprecio de lo que le predica. Eso es tremendo. ¿Qué quiere un verdadero predicador del evangelio con el pueblo que está a su cargo? Aquí el apóstol Pablo dice que él hubiera querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también su propia vida. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Qué precioso esto, hermano. El trabajo
desinteresado por los hermanos, el amor genuino por los perdidos. Esto es precioso, hermano. Miren, en una congregación donde funciona de este modo, va a haber crecimiento, va a haber prosperidad, va a haber desarrollo, no solamente en el aspecto material, físico, sino sobre todo en el aspecto espiritual. Realmente, ¿cómo debe comportarse una nodriza que es contratada para cuidar los hijos de alguna persona? Yo sé que en la realidad ha habido casos donde la nodriza ha echado a perder a los hijos porque no los ha sabido crear, educar. Es terrible lo que ha pasado. Han traumado tanto a los hijos ajenos. Y en este punto, hermanos, escuchen. Cuando uno evangeliza, cuando uno hace discipulado, esa persona a la que estamos evangelizando o discipulando es alguien que se nos está confiando en nuestras manos. No es nuestro hijo, es hijo de Dios, pero Dios nos está confiando sus hijos. Esta es la realidad. Ustedes que me están viendo y escuchando, ustedes son hijos de Dios, pero en este momento están puestos en mis manos, por decirlo así, y yo debo buscar tratarlos como corresponde, hablarles como debo, aunque en algún momento dado sientan que lo que estoy diciendo es demasiado fuerte, demasiado duro, demasiado confrontante, exigente. Pero así tiene que ser la cosa. Y entiendan que la exhortación aquí, dije, significa consolar, animar. Significa, hermanos, fortalecer a los oyentes para que se mantengan en la fe, para que se mantengan fieles, para que se pongan a trabajar, que se pongan también, hermanos, disponibles para seguir el ejemplo y también, hermanos, cumplir la misma experiencia con la responsabilidad que vemos que otros tienen y que realmente son fieles a Dios. Es lo que debemos buscar hacer. En este sentido, el apóstol Pablo les está diciendo cómo él vivió en medio de ellos. Versículo 10 dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con nosotros los creyentes. Por eso, hermanos, él dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Escuchen esto del versículo 2. El apóstol Pablo aquí hace énfasis en exhortación. ¿Qué dice aquí? Versículo 2. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ya Pablo les había dado el evangelio, les había dado el ejemplo, pero ahora les está diciendo: miren, procuren, sacrifíquense, pongan todo de su parte para andar, vivir como es digno de Dios, no como es digno del apóstol Pablo. Bueno es que como pastor, como pastores, podamos, hermanos, ser testigos de la fidelidad, de la lealtad, de la humildad, de la mansedumbre, hermano, del servicio desinteresado, generoso, que los miembros de una iglesia puedan aportar. Eso es valiosísimo, hermanos. Pero que no sea una cosa realizada solo, como quien dice, para tener contento al pastor.
Solo como quien dice, para que el pastor no nos vaya a decir nada, para que no vaya a llamarnos la atención, andemos con cuidado cuando él está por ahí. No, hermanos, no es eso. Bueno es que tengamos cuidado y respeto para con el líder. Es necesario. Pero entiendan que aquí, entiendan por favor, voy a insistir, que debemos vivir, debemos comportarnos como es digno de Dios. ¿Cuál es, hermanos, esa condición de dignidad que nosotros debemos tener? Es decir, como es consecuente con Dios, como corresponde con Dios. Hermano, de otra manera vamos a ser hipócritas. No vamos a poder, hermano, es decir, fíjense bien, que andamos bien con Dios y andamos mal con el pastor. Eso es hipocresía. Hay otras formas de aplicarlo, pero funciona en este sentido. Versículo 13. Avancemos. ¿Qué esperaba realmente el apóstol Pablo? Es lo que acabo de ver que deberíamos entender. Luego él dice, versículo 13, su testimonio. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Por eso es que está diciendo el apóstol Pablo que andemos como es digno de Dios, porque lo que recibieron los tesalonicenses no procedía del hombre, procedía de Dios, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ahora Pablo remite esto a un referente, aún diría yo, más elocuente, más fuerte, porque aquí no es solamente la actitud de los tesalonicenses y el servicio de Pablo, sino que ahora se refiere que la experiencia de aquellos creyentes en Jerusalén es la misma experiencia que los tesalonicenses estaban teniendo en Tesalónica. Y que lo que sufrieron los apóstoles en Jerusalén, Jesucristo mismo igualmente, era lo que estaba sucediendo aquí. No era diferente. Y eso debía causar mayor gozo, mayor satisfacción y mayor gloria. Es tremendo esto, hermanos. Dice que allá en Jerusalén, los que se oponían mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, dice el apóstol, y a nosotros nos expulsaron. Y ahora vean esto, y no agradan a Dios, por supuesto, con lo que hicieron, cómo lo iban a hacer. Y se oponen a todos los hombres, creyentes, por supuesto, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Dice aquí el apóstol Pablo y trae palabras de juicio. Esto es muy importante. Es decir, que no debe de extrañarles la situación que están viviendo. Es algo que ya ha estado sucediendo en otras partes. Pero noten lo que dice aquí al terminar. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Allí hay una transparencia que quisiera que leyéramos para terminar. Ahí puse yo 3 versiones de la escritura para que entendamos qué está diciendo aquí el apóstol Pablo en relación a lo que tiene que ver con esto de la ira de Dios. En una versión paráfrasis dice, pues por temor a que algunos pudieran salvarse, trataron de impedir que predicáramos a los gentiles. Así han aumentado el cúmulo de sus pecados. Es decir, llegaron al extremo de sus pecados. Y como llegaron al extremo de sus pecados, escuchen bien lo que voy a decirles, ya no hubo remedio para ellos. Porque el evangelio también era para ellos, pero lo despreciaron. Entonces el hecho de terminar bajo perdición, bajo destrucción, significa que de esa manera llegó
la ira de Dios para ellos. Es decir, se quedaron sin salvación. Se quedaron sin que sus pecados fueran perdonados y por lo consiguiente, lo que les estaba esperando era la condenación eterna. Qué terrible eso, hermanos. En la versión arameo Galileo dice, pues sabiendo ellos que nuestro deber es predicarles también a los gentiles para que se salven, nos lo impiden, cumpliendo siempre la medida de sus pecados. Pero la ira de Alajá ha llegado sobre ellos hasta el extremo. Aquí el extremo es precisamente la condenación, no es otra cosa. En la versión Latinoamérica dice, al impedirnos hablar a los paganos para que se salven, lo hacen todo para colmar la medida de sus pecados, pero la condenación está para caer sobre ellos, ya no hay escape. Escuchen esto, hermano. Esto es triste, porque eso es lo que está sucediendo, ha sucedido desde antes y va a seguir sucediendo. Siempre que alguien se opone a la predicación del evangelio, siempre que alguien busca cómo estorbar, cómo impedir, escuchen bien, lo que está haciendo esa gente, esa persona, quien quiera que sea, es acarrear sobre esa persona una maldición de parte de Dios. Lo que está haciendo esa persona es, hermano, sin juicio ninguno, ya está juzgado, va a la condenación de una vez, es lo que quiere decir. Qué triste eso. Esta noche oremos para que por nuestra predicación mucha gente pueda salvarse. Oremos, trabajemos, esforcémonos, dediquémonos, colaboremos, participemos en promover el evangelio, en promover la predicación de la palabra. Dispongámonos, es a nosotros a quienes se nos ha confiado la predicación del evangelio, porque Dios ha probado nuestros corazones y ha confiado la palabra de Él en cada uno de nosotros. No importa qué tiene que venir. Dios los bendiga. Les amo en el Señor. Son mi gozo y mi corona, hermanos.